Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Rompiendo el vicio y la secuencia exitosa. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, tenemos una pregunta de una amiga que nos hace preguntas aquí en Metabolismo TV. Usted puede escribir Metabolismo TV y hacernos preguntas. Esta amiga, Beatriz Sánchez, nos pregunta sobre el uso del suplemento Stress Defender y el Magic Mac, que se utilizan como parte del sistema para romper el vicio, para quitar las adicciones, y cierta confusión que se le ha causado a ella con el programa de Cándida, ¿no? Quiero explicarle por encima a esta persona y a las otras personas que nos están oyendo. Fíjense, una de las causas principales de obesidad, de problemas con el metabolismo, es que muchas personas están adictos a los carbohidratos. Fíjense que cuando su cuerpo le pide algo, nunca su cuerpo le pide vegetales. Nunca le pide ensalada, nunca le pide queso, nunca le pide carne. ¿Qué le pide? Dona, chocolate, dulce, pan, pizza. Eso que pide el cuerpo es porque el cuerpo está adicto a los carbohidratos refinados. Una de las causas principales porque las personas no puedan adelgazar es porque están adictos. Claro, muchas veces se le hace inclusive difícil reconocerlo, pero usted toma una persona, como nosotros hemos trabajado con más de 40,000 personas, le pide a esa persona y le da una dieta especial como la que nosotros usamos para desintoxicar el cuerpo, y la persona, si no fuera por la ayuda que le damos, la pasaría grave, porque es un adicto rompiendo vicios, como el que fuma y quiere dejar de fumar, se pone de muy mal humor, o el alcohólico que bebe alcohol, deja de beber y no hay quien le soporte el caldo, ¿no? O sea que una adicción, por definición, es una condición que domina a una persona, así que no es cuestión de usar fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad no es suficiente para controlar una adicción. Si fuera tan sencillo como usar la fuerza de voluntad, pues usted iría y hablaría con cualquier adicto a drogas de la calle y le diría, tienes que usar fuerza de voluntad. Eso no lo va a resolver. A la persona hay que ayudarla, hay que ayudar a ese cuerpo, porque el cuerpo entra hasta en convulsiones cuando usted le quita la sustancia a la que está adicta. Entonces, sobre este tema de romper el vicio, pues es importante primero reconocer que si usted tiene una atracción muy grande hacia los carbohidratos, pan, harina, arroz, dulce, chocolate, lo que sea, o le pide Coca-Cola o lo que sea que le pide su cuerpo, sepa que está adicto. Y una de las únicas formas de usted ganar la batalla, de adelgazar para siempre, y que el peso se vaya para siempre, y que el metabolismo se restablezca, usted tiene que dominar esa adicción. Usted tiene que vencer la adicción. Si no vence la adicción lo manda usted. Y es como si una barrita de chocolate le diera órdenes a usted, o un poquito de pan le diera órdenes a usted, un pedazo de pizza le estuviera dando órdenes a usted. No puede ser así. Entonces, una de las cosas que nosotros utilizamos exitosamente es que cuando una persona va a romper vicio, como nosotros decimos en el libro Poder del Metabolismo, va a ver que estoy hablando sobre cómo romper el vicio. Pero nosotros usamos dos productos. Usamos una dieta que se explica en el libro Poder del Metabolismo, que es una dieta especial diseñada para cortar la producción de beta-endorfinas, que es la sustancia que produce la glándula pineal, que está aquí, que es lo que produce la adicción. Así que esa dieta que está en el libro Poder del Metabolismo, en el capítulo específico que se llama Cómo romper el vicio, pues usted busca el Poder del Metabolismo, cómo romper el vicio, ahí le explico una dieta que usted hace por 48 horas, son 2 días nada más. Y esa dieta está diseñada para cortar de raíz la producción de beta-endorfina, que es lo que le causa la adicción, de forma que usted se pueda liberar de la adicción al chocolate, al dulce, a lo que sea, ¿no? Ahora, para ayudar el cuerpo en el proceso, pues nosotros, para las personas que tienen acceso a ellos, que soy yo en Puerto Rico, Estados Unidos, algunas áreas de México, pronto Colombia, porque estamos casi por abrir operaciones en Colombia, recomendamos 2 productos, ¿no? Hay 2 productos, uno que nosotros usamos es el Stress Defender. Stress Defender es un producto que está formulado para tranquilizar el sistema nervioso, pero principalmente las adrenales. Cuando uno está bajo estrés, las adrenales que están acá atrás producen adrenalina, que es la hormona de estrés, de correr rápido, de una emergencia, ¿no? Pues lo que hace el Stress Defender es que tranquiliza la adrenalina del cuerpo, de forma de que el cuerpo pase a través de romper la adicción sin tanto estrés, ¿no? Y se utiliza un producto que nosotros llamamos Magic Mac, que es un tipo de magnesio bien absorbible, no es un magnesio común, porque el magnesio común, si usted toma mucho, lo que le da es diarrea. Esto es un tipo de magnesio que es como citrato de magnesio, pero en una forma iónica que es muy absorbible para el cuerpo. Iónico quiere decir que tiene carga eléctrica, o sea que se absorbe muy bien por las células. Y esto lo que hace es que relaja
no solamente el sistema nervioso, sino el sistema muscular. Entonces usted tranquiliza las adrenales, relaja los nervios, relaja la musculatura y rompe el vicio con esa dieta por 48 horas. Ahora, una de las cosas más importantes, y voy a la pizarra un segundito, es que en la vida todo lo que funciona bien se hace en la secuencia correcta. Por ejemplo, la secuencia correcta, usted primero se enamora, después se casa. Eso es correcto. Puede casarse a ver si se enamora, pero puede que no le quede igual. Secuencia correcta, usted primero se quita la ropa, después se baña. Puede bañarse con la ropa, pero tampoco le va a quedar igual, ¿no? O sea que en la vida las cosas tienen como una secuencia correcta, ¿no? En el tema este de recobrar el metabolismo, cuando digamos usted lee el libro Poder de Metabolismo, pues hay una secuencia. La primera secuencia, ¿verdad? Secuencia exitosa sería que uno primero pues lee la información y adquiere el conocimiento. Eso se adquiere, por ejemplo, con el libro Poder de el conocimiento. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está lento el metabolismo? ¿Cómo lo puedo recuperar? ¿Qué tipo de sistema nervioso yo tengo? ¿Es excitado? ¿Es pasivo? Lo que sea. Ahí usted lo entiende. Lo próximo que uno hace es ver cuál es la forma de empezar. La forma de empezar es ver cuánta agua se necesita. Usted dice, bueno, la fórmula que usa en el libro, que es el peso dividido por 16 si es en libras, o el peso dividido por 7 si es en kilogramos. Ya va a tener el factor de hidratación. El próximo factor es que voy a empezar a hacer ahora la dieta, pero antes de hacer la dieta tengo que quitarme el vicio. Tengo que romper el vicio. Eso es lo primero que se hace. O sea, que una persona primero se quitaría, o sea, una persona que tiene toda su mente en unos chocolates o en la Coca-Cola, no puede hacer una dieta, porque está sufriendo ya al empezar. Pues por lo menos uno maneja el vicio primero. Hay un capítulo aquí, ¿verdad?, que se llama Cómo romper el vicio, te le explico una dieta. Si tiene acceso a esos productos como Stress Defender y Magic Matt, pues mejor todavía, porque entonces le va a ser más fácil hacerlo. Rompe su vicio y de momento a las 48 horas usted no siente deseo ninguno, ni por azúcar, ni por chocolate, ni por nada. Se le desaparece, porque se corta la producción de beta-endorfina. Lo próximo, ahora voy a hacer la dieta correcta, que en el caso suyo puede ser la dieta 2x1 o a lo mejor la dieta 3x1, ¿verdad? Ahora hay otros factores que una vez que usted empieza a hacer esto, empieza a ganar energía y ahora viene lo próximo, que es una limpieza de cándida. Si no limpia ese hongo, por ejemplo, nosotros tenemos productos, ¿verdad?, como el Candiseptic, que es un kit para matar ese hongo. Si no mata el hongo, despreocúpese que no va a bajar. Va a llegar un punto, baja y de momento se tranca y no baja más. Eso lo hemos visto en miles de personas, porque el hongo pues pone el cuerpo muy tóxico, ¿no? Y se ha creado el tóxico por el exceso de hongo, por el exceso de pan y harina y todo eso que lo alimenta, ¿no? Hace su cándida. En el proceso, una vez que hace la cándida, usted empieza a utilizar ayuda hormonal, como decir progesterona para las mujeres, o los hombres pues usamos un producto que se llama testosterina, que es para levantar la testosterona del hombre, ¿no? Que es la hormona que quema la grasa, ¿no? En el caso de las mujeres bajar el estrógeno, en el caso del hombre levantar la testosterona, ¿no? Ahora, esto es una secuencia correcta. Si usted lo hace en esa secuencia, usted lo único que puede obtener es éxito. Si lo quiere hacer más exitoso todavía, súmele un poco de ejercicio, que se explica en el libro también. Y ahora usted se pone, si es una dama, se pone guapa, bonita y abusadora. Y si es un caballero, pues se pone así, mire, chuchin chuchin, como decimos acá en Puerto Rico. Y esto lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa.